La niebla caía espesa como un velo de ceniza sobre el bosque de Tirán 6, envolviendo cada árbol retorcido y cada roca húmeda con una quietud fantasmal. Iván avanzaba con paso firme, aunque cada crujido de sus botas sobre las hojas muertas parecía un grito en aquel silencio denso. Había venido a cartografiar el terreno para una nueva ruta de extracción, pero ahora sentía que algo lo observaba. Algo que respiraba con él, que se deslizaba justo más allá de su campo visual. Entonces, lo oyó. Un gemido suave, casi imperceptible, quebró el aire. No era un animal. Sonaba demasiado humano, o al menos, demasiado consciente. Siguiendo el sonido, Iván apartó un seto espinoso con la mano enguantada, y lo que vio le heló la sangre. Allí, acurrucada en el barro, había una criatura. Una mujer de proporciones extrañas. Su cuerpo era musculoso, cubierto parcialmente por una especie de pelaje oscuro que brillaba con reflejos metálicos. Tenía colmillos visibles bajo unos labios entreabiertos, y ojos grandes, de un ámbar vivo que lo miraban con una mezcla inquietante de temor y desafío. Pero lo que más le llamó la atención fue el rastro de sangre en su costado, justo donde una de sus escamas estaba rota. Se notaba débil. Respiraba con dificultad, y su cuerpo temblaba como si luchara contra el frío o el dolor. Iván dio un paso hacia atrás, pero ella gruñó suavemente. Un sonido más animal que humano, pero carente de amenaza. Parecía más una súplica. Tranquila, no te haré daño, dijo él, con voz baja, sin saber por qué se sentía tan involucrado de repente. Ella no respondió con palabras. Su mirada se suavizó apenas. Algo en sus ojos le hablaba directamente al instinto de Iván, no era un simple alienígena. Había inteligencia en ella. Y sufrimiento. Contra todo protocolo, se agachó y la rodeó con los brazos. Al principio pensó que sería pesada, pero en realidad su cuerpo encajó perfectamente contra el suyo, cálido, sorprendentemente flexible. Sus garras apenas rozaron su espalda cuando ella se acomodó sobre él, como si su sitio siempre hubiera sido ese. Mientras caminaba con ella en brazos, Iván sentía su respiración rozar su cuello. Era inquietante, sí, pero también extrañamente íntimo. La criatura no decía nada. Solo lo miraba. Y cuando pensaba que se había dormido o desmayado, sus ojos se abrían otra vez, fijos en él. La llevó hasta una cueva resguardada al pie de un acantilado. Allí encendió una pequeña fogata con materiales secos que aún guardaba en su mochila. Le preparó una cama improvisada con una manta térmica y la recostó suavemente. Ella no se resistió, pero lo seguía observando, sin moverse. Él se quedó junto a ella durante horas, cambiándole el vendaje, tratando de limpiar la sangre oscura que emanaba de su herida. Pero lo que más lo perturbaba era que la hemorragia no parecía grave. La herida estaba superficial, y sanaba más rápido de lo normal. Como si su cuerpo supiera regenerarse, o como si no necesitara regenerarse en absoluto. Aún así, no dijo nada. Solo la miró mientras ella, lentamente, cerraba los ojos. Y justo antes de dormirse, sus labios se movieron con un murmullo inaudible. Un nombre. O una palabra. No estaba seguro. Pero le pareció escuchar su propio nombre escapando de su boca bestial. Iván. La piel se le erizó. ¿Cómo sabía ella su nombre? O quizás, ¿ya se conocían? Se quedó despierto toda la noche, su mano rozando la de ella. Cada tanto, su cuerpo temblaba levemente bajo la manta, pero no de fiebre ni de dolor. Era otra cosa. Como si se contuviera. Como si fingiera. Y él, sin saberlo, ya la llevaba no solo en brazos, sino muy adentro, donde la razón empezaba a perder contra el instinto. La criatura dormía. O al menos eso parecía. Su respiración era lenta y medida, su cuerpo inmóvil bajo la manta térmica que Iván había ajustado cuidadosamente. Pero él no podía dormir. Sentado al otro lado de la fogata, con la mirada fija en la silueta extraña de aquella mujer bestia, algo dentro de él se removía. Una sensación que no lograba nombrar, pero que lo mantenía inquieto, casi ansioso. No era miedo. Eso lo tenía claro. Era algo más profundo. Una tensión que se enroscaba en su pecho cada vez que la veía mover los labios en sueños, como si pronunciara palabras que su especie no estaba destinada a comprender. Durante la noche, se levantó varias veces para ajustar la fogata, revisar los vendajes, buscar más agua. Pero en cada ocasión que se acercaba a ella, ocurría lo mismo, la criatura emitía un sonido bajo, casi gutural, un ronroneo suave, grave, que resonaba en la caverna como una advertencia o como una caricia. En una de esas rondas nocturnas, mientras acomodaba con delicadeza la manta que se le había deslizado del torso,
Sus ojos se abrieron lentamente. No con sobresalto. No con miedo. Con intención. Iván, susurró, apenas audible. El mundo pareció detenerse. La llama de la fogata osciló sin viento alguno. Él se quedó quieto, con la mano aún sobre su pecho. Un calor inesperado se extendía desde su palma, recorriéndole el brazo como un impulso eléctrico. ¿Cómo sabes mi nombre?, preguntó, con un hilo de voz. Ella parpadeó, y por un momento, su mirada fue completamente humana. Dolorosa, triste, sedienta. Pero no respondió. Se limitó a observarlo con esos ojos ámbar que parecían querer decirlo todo sin decir nada. Luego, lentamente, alzó una garra, y rozó su mejilla. Sus dedos eran duros, pero el roce fue suave. Cálido. Iván no se apartó. Había algo en su contacto que rompía con toda lógica. Era una criatura alienígena, posiblemente peligrosa, posiblemente una trampa viviente, y sin embargo, se sentía tan profundamente real, tan terriblemente viva, que ignorarlo resultaba imposible. Durante el resto de la noche, no volvió a hablar. Pero tampoco cerró los ojos. Se quedó mirándolo, como si lo estudiara, como si intentara recordar algo. Al amanecer, mientras el sol apenas insinuaba su luz a través de las grietas del acantilado, ella se incorporó. Su torso desnudo reflejaba la luz del fuego aún encendido, y su silueta poderosa parecía esculpida en sombras. Sus músculos no se contraían de dolor. Sus movimientos eran fluidos. Iván se dio cuenta de que la herida, no solo no empeoraba, parecía que había desaparecido casi por completo. Pero no dijo nada. La ayudó a beber un poco de agua, y cuando ella gruñó suavemente al tocar el recipiente, Iván sonrió. Ya veo que no te gusta que te alimenten como a una criatura indefensa. Ella lo miró fijamente. Entonces se inclinó, acercando su rostro al suyo. Por un instante, sus labios se rozaron sin tocarse. Solo el calor, solo el suspiro. Luego, la mujer bestia apoyó la frente contra su pecho, y exhaló largo, como si finalmente soltara algo que había contenido durante días, semanas, o tal vez años. Iván la rodeó con los brazos, sin saber por qué. Solo sabía que ya no quería dejar de sentirla cerca. Y aunque aún no entendía nada, tampoco quería alejarse para buscar respuestas. El bosque de Tirán 6 parecía observarlos. Cada hoja, cada rama, cada sombra murmuraba entre sí mientras Iván cargaba a la criatura día tras día, cruzando riscos, sorteando pantanos y atravesando sendas antiguas donde el silencio se volvía espeso y la niebla ocultaba cosas que preferían no ser vistas. A cada paso, ella se acomodaba mejor entre sus brazos. Al principio parecía dormida, pero sus dedos se aferraban sutilmente a su pecho cada vez que un ruido extraño estallaba en la lejanía. Y sus ojos, a veces creía verlos entreabiertos, estudiándolo, evaluándolo, midiendo su fuerza, su determinación. Y entonces Iván empezó a sospechar. Recordó con claridad cómo la encontró, tirada, sangrando, temblando de debilidad. Pero ahora su cuerpo parecía demasiado firme. Sus músculos no estaban flácidos por el dolor. Su temperatura corporal era perfecta. Respiraba con ritmo. Y por las noches, cuando creía que dormía, sus oídos percibían pequeños sonidos a su alrededor, pasos sigilosos, el crujir de rocas tras él, como si alguien o algo caminara cerca. Siempre pensó que era un depredador nocturno. Hasta que una noche, al fingir que dormía, lo vio con sus propios ojos. Ella se levantó, sin temblar, sin dificultad, y caminó. No como alguien herido que se esfuerza por sobrevivir, sino como una criatura ágil, soberana de su cuerpo, que se desplazaba con gracia entre la oscuridad. Sus pies no hacían ruido. Sus movimientos eran precisos. Recorrió el campamento, olfateó el aire, se detuvo a observar el fuego, y luego volvió junto a él. Se recostó como si nada. Pero esta vez, antes de cerrar los ojos, habló. ¿Cuánto tiempo más vas a fingir que no sabes? Iván abrió los ojos lentamente. No le sorprendía el idioma, sino el tono. Su voz era baja, con una musicalidad extraña, como si cada palabra resonara dentro del pecho más que en el oído. Quería ver hasta dónde llegarías, respondió, sin moverse. Pero supongo que tú también estabas probándome, ¿no? Ella ladeó la cabeza y una sonrisa, apenas perceptible, asomó en su rostro. Eres fuerte, más de lo que pareces. Y no tienes miedo. Eso me desconcertó. ¿Por eso fingiste estar herida? Por eso te elegí. Iván se incorporó. Su respiración era profunda.
Había rabia, sí, pero también algo más poderoso. Fascinación. El fuego proyectaba sombras en la piel de ella, resaltando sus curvas y las marcas que recorrían su abdomen como si fueran tatuajes vivientes. Sus ojos ámbar brillaban como dos lunas pequeñas. Podrías haberme matado en cualquier momento. Sí, susurró ella, acercándose. Pero me gustaba que me llevaras en brazos. Sentir tu calor, tu fuerza, tu aliento en mi cuello. Sus palabras cayeron como una lluvia tibia sobre la hoguera encendida que ardía en el pecho de Iván. La distancia entre ambos se hizo mínima. Él no se apartó. Ella levantó la mano, colocándola en su pecho desnudo. ¿Sabes por qué tu nombre estaba en mi mente cuando desperté? Iván no contestó. La mirada de ella lo atravesaba. Porque lo había soñado antes. Porque tú apareciste en mi mente mucho antes de que tus pasos llegaran a este planeta. Y porque mi especie no sueña en vano. El silencio volvió, pero ya no era vacío. Era una amenaza suave. Una promesa latente. Ella se acercó más, rozó su nariz con la suya. Sus labios no se tocaron, pero se reconocieron. Y cuando habló de nuevo, fue con un suspiro. Podrías haberme dejado. Pero no lo hiciste. Me llevaste contigo. Me cuidaste. Me protegiste. Y aún no sé quién eres realmente, dijo él, sin apartar la vista de su rostro. No hace falta que lo sepas ahora. Solo sigue cargándome, hasta que entiendas por qué no puedo caminar sin ti. Esa noche, Iván no durmió. Tampoco la besó. Pero deseó hacerlo con cada fibra de su ser. Y eso fue aún más peligroso. El clima de Tirán 6 había cambiado. Las noches se volvían más cálidas, el aire denso, casi húmedo, como si el planeta entero respirara al ritmo de algo que crecía en el silencio. Iván lo sentía en su piel. Cada paso, cada mirada de ella, cada roce involuntario estaba cargado de una electricidad que no venía del entorno, sino de lo que no decían. Ya no fingía estar herida. Caminaba a su lado, a veces detrás de él, observando cómo abría el camino con su machete, otras veces tan cerca que podía sentir su aliento en la nuca. Pero, curiosamente, no se separaba de él. Podía correr, podía volar, podía desaparecer entre la maleza con un simple salto, y sin embargo, se quedaba. Una tarde, cuando Iván estaba recogiendo frutos cerca del arroyo, ella se acercó por detrás. No hizo ruido. Sintió sus garras suaves en el cuello, no como amenaza, sino como juego. Su cuerpo, grande, curvo, se apretó contra su espalda. Un ronroneo grave vibró desde su pecho. ¿Sabes lo que significa el sonido que emito cada vez que estás cerca? Preguntó, con voz baja, casi un susurro pegado a su oído. Iván cerró los ojos un instante. El sonido. Ese ronquido suave, ese murmullo grave que ella hacía, lo había escuchado desde la primera noche. Pensó que era instinto animal. Un reflejo. Un aviso. Pensé que era para advertirme que no cruzara el límite, respondió él. Ella sonrió. Lo rodeó, quedando frente a él. Sus ojos tenían una luz salvaje. Sus labios, entreabiertos, mostraban los colmillos afilados. Pero había ternura en ellos. Algo casi dulce. Como si esa fiera quisiera probar suavemente antes de devorar. Es lo contrario. Es una invitación. Iván tragó saliva. La distancia entre ellos desapareció. Ella levantó una mano y la apoyó en su mejilla, delineando su mandíbula con la garra. Los humanos usan palabras para pedir lo que desean, murmuró. Nosotros usamos el cuerpo, el sonido, la mirada, el olor. Acarició su pecho, lento. Su palma dejaba un rastro de calor sobre su piel. Y tú, hueles a decisión contenida. Iván la miró fijamente. Quería hablar. Decir algo. Pero su cuerpo ya lo había dicho todo. Su pulso acelerado, su respiración agitada, su forma de mirar su boca sin atreverse a besarla. Ella lo sabía. De pronto, sin aviso, se abalanzó con un rugido bajo y lo empujó contra el tronco de un árbol cercano. Lo atrapó entre su cuerpo y la corteza húmeda. Y allí, sin pedir permiso, lo mordió. Justo en el cuello. No fue un ataque. Fue una marca. Iván jadeó. No de dolor, sino de sorpresa. Su piel ardía bajo la mordida, pero el ardor no era punzante. Era cálido. Como si su cuerpo supiera que eso, no era peligro. Era reclamo. Ella se apartó, apenas unos centímetros, y lamió la herida. Luego apoyó su frente en su pecho. Eso, era mío. Y tú también.
Iván la abrazó por la cintura. Sus manos recorrieron su espalda, la sintieron fuerte, palpitante, viva. Ella dejó que lo hiciera. Su respiración se acompasó con la de él. ¿Y yo qué tengo que hacer ahora?, preguntó él, con voz ronca. Ella sonrió sin levantar la vista. Nada. Ya estás dentro de mí. Ya no puedo separarme de ti, aunque quisiera. El resto del día caminaron en silencio. Pero el silencio era diferente ahora. Denso. Íntimo. Cargado de palabras no dichas y caricias no hechas. Y esa noche, cuando Iván se recostó sobre la manta al lado del fuego, ella no dudó en acercarse. Se tumbó sobre él. No como una bestia, no como una mujer salvaje. Como una compañera que finalmente había encontrado un lugar donde descansar. Y por primera vez, sus labios se rozaron con los suyos. Sin mordida. Sin fuego. Solo un beso que fue promesa de todo lo que vendría. El amanecer no llegó con calma. Fue precedido por un silencio extraño, absoluto, como si incluso el viento hubiera contenido el aliento. Iván se despertó con el cuerpo aún entrelazado con el de ella, sintiendo su calor, su pecho subir y bajar lentamente. Todo en ese momento era paz contenida. Pero el instinto lo golpeó como un trueno. Algo se aproximaba. Ella también lo sintió. Se incorporó con una rapidez sobrenatural, los músculos tensos, la mirada encendida. Ya no era la criatura vulnerable que conoció entre los arbustos. Ahora era un ser de otro mundo listo para defender lo suyo. Ambos se pusieron en pie al mismo tiempo. Iván tomó su cuchillo y su rifle. Ella no necesitó armas. Su cuerpo era un arma. Desde las copas de los árboles, un zumbido agudo cortó el aire. Y luego, el rugido de motores de gravedad. 4 naves descendieron entre los árboles, empujando la niebla hacia el suelo. Eran negras, marcadas con emblemas que Iván reconoció, los cazadores biogenéticos. Él había trabajado para ellos sin saber sus verdaderos propósitos. Ahora entendía que no buscaban estudiar especies, sino capturarlas, explotarlas, reducirlas. Una voz salió de los altavoces de la nave principal. Metálica. Fría. Objetivo identificado. Protocolo de extracción activado. El espécimen debe ser contenido. El humano será neutralizado. Ella gruñó con fuerza. No como un animal, sino como una guerrera. Sus ojos brillaron y su cuerpo creció apenas, como si su energía estuviera despierta del todo por primera vez. Iván quiso tomar su mano. Pero ella ya había dado un paso al frente. No me esconderé más. Su voz era fuego. No te dejaré pelear sola, respondió él, apuntando su rifle hacia la línea de soldados que empezaban a descender. Ella se giró, lo miró por un segundo que pareció eterno. Su expresión cambió. Había respeto. Había orgullo. Pero sobre todo, había amor. Entonces luchemos juntos. Y la batalla comenzó. Las primeras ráfagas de energía iluminaron el bosque como relámpagos. Iván rodó entre las raíces, disparando con precisión. Sabía cómo moverse, cómo sobrevivir. Pero no era su habilidad lo que lo mantenía vivo. Era la figura que lo protegía con cada salto, cada embestida. Ella se movía con furia elegante, rompiendo huesos con sus garras, derribando soldados con su fuerza sobrehumana. Uno de ellos le disparó a quemarropa. Ella lo empujó, recibiendo el impacto. Iván gritó su nombre, corrió hacia ella, la atrapó en brazos antes de que tocara el suelo. Su pecho sangraba. No como antes, no falso. Esta vez, real. No te atrevas a morir ahora, no ahora, murmuró, cubriéndola con su cuerpo. Ella tosió, su sangre era espesa, de un color oscuro que brillaba como tinta bajo el sol. No me moriré, idiota, no antes de ver cómo terminas lo que empezamos. Se incorporó, y antes de que él pudiera detenerla, lanzó un rugido que hizo temblar el suelo. Una onda de energía salió de su cuerpo. Los árboles se agitaron. Los soldados retrocedieron. Y entonces, ella cambió. Su forma se deshizo, se alargó, se tornó pura luz violácea y garras líquidas. Era una criatura celestial de guerra. Y estaba furiosa. Iván no supo cuánto duró la pelea. Solo que, cuando terminó, el bosque estaba en silencio. Los cazadores, muertos o huyendo. La nave caída. El suelo manchado de una sangre que no era suya. Ella cayó de rodillas frente a él, agotada, su forma volviendo poco a poco a su estado anterior. Respiraba agitada. Tenía heridas reales. Y aún así, lo miró y sonrió.
¿Ahora entiendes por qué te necesitaba? Iván se arrodilló a su lado. No dijo nada. Solo la abrazó. Ella era una fuerza indomable. Y él, su refugio. En medio del campo de guerra, la besó. No como una despedida, sino como un pacto. La batalla apenas comenzaba. Pero ya no estaban solos. El bosque estaba en ruinas. Humo gris se elevaba de los restos metálicos calcinados, y el aroma de tierra quemada flotaba entre los árboles. El campo de batalla había quedado en silencio, salvo por el sonido de las brasas apagándose lentamente. Pero entre los escombros, entre la sangre y la ceniza, dos figuras seguían de pie. Iván la sostenía entre sus brazos. Su cuerpo herido respiraba con dificultad, pero sus ojos seguían brillando con la misma fiereza. No había grito de victoria. No había celebración. Solo un instante de calma absoluta, donde él podía sentir los latidos de su corazón sobre el suyo, donde el mundo parecía volver a encontrar su ritmo, solo al contacto de sus cuerpos. Ella apoyó su cabeza en su hombro, susurrando casi sin voz. Creí que moriría hoy, pero tú no me dejaste. Iván la miró a los ojos. Había miedo en su rostro, sí, pero también algo más. Algo que se parecía demasiado al amor. Algo que no necesitaba ser dicho, porque ya lo estaban viviendo con cada respiración compartida. No pienso dejarte. Nunca. Y si hace falta llevarte por el resto de mi vida, lo haré, le respondió, sin pensar, solo sintiendo. Ella rió, una risa ronca, cansada, pero viva. Luego tomó su rostro entre las manos, con ternura. Su garra rozó su mejilla con una caricia tan delicada que parecía imposible viniendo de un ser tan fuerte. Ya no necesitas llevarme, susurró. Ahora caminaré contigo. Iván la ayudó a incorporarse. Sus piernas temblaban, pero ella se mantuvo firme. Su piel, antes brillante y salvaje, ahora tenía cicatrices nuevas. Marcas de una guerra que había sobrevivido, no sola, sino con él. Caminaron hasta el borde del acantilado, donde el sol rompía por fin la niebla y bañaba la tierra herida con su luz dorada. A lo lejos, las montañas se alzaban como guardianes antiguos. Y por primera vez en días, todo parecía en paz. Iván armó un pequeño refugio entre las rocas, mientras ella descansaba apoyada en un árbol. La observaba con cada movimiento, no por desconfianza, sino porque no podía dejar de mirarla. Había algo en ella que ya era parte de él. Su rugido interior, su forma de observarlo, su modo de lamerle las heridas cuando él no lo esperaba. Ella lo llamó con la mirada. No dijo nada. Solo abrió los brazos. Iván fue hacia ella y se recostó a su lado. Se abrazaron. Sus cuerpos encajaban como piezas antiguas que siempre estuvieron destinadas a encontrarse. La respiración de ella se volvió más profunda. Ronroneaba, no por costumbre, sino porque se sentía a salvo. ¿Qué somos ahora?, preguntó él, con voz suave. Ella le acarició el cuello donde aún llevaba la marca de sus dientes. Somos lo que no puede explicarse, murmuró. Pero si necesitas una palabra, somos uno. Se besaron lentamente. Esta vez no había fuego, ni guerra, ni heridas abiertas. Solo piel, deseo, necesidad tranquila. La pasión surgía de la calma, como la flor que brota después del desastre. Él la tocó con cuidado, y ella respondió con una dulzura inesperada, envolviéndolo en su calor, en su fuerza. Se hicieron el amor entre la hierba, bajo la luz del amanecer, como si el planeta entero les perteneciera. No hubo gritos. Solo suspiros. Miradas. La certeza de que no estaban solos. De que no volverían a estarlo. Cuando el sol estuvo en lo alto, ella reposó en su pecho. Sus garras ya no eran garras. Sus colmillos ya no eran amenaza. Solo eran parte de ella. Y él, la aceptaba toda. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó él. A donde tú quieras, respondió ella. El universo ya no me importa, mientras estés conmigo. Iván sonrió. Besó su frente. Y ella, la bestia, la fiera, la criatura indomable, rugió suavemente contra su cuello, no de furia, sino de placer. Porque ahora tenía algo que ni la guerra, ni los cazadores, ni la muerte podían arrebatarle. Tenía a su humano. Y él, por fin, tenía un hogar.